Bueno, primero que nada, muy buenas noches, licenciado. Nuestro grupo le tocó exponer sobre el impuesto de valor agregado en Colombia. Nuestro grupo se conforma por mi persona, Walter Antelo, Adrián Acuña, Miranda Ruth, Julio Yavi y Carlos Eduardo Pereira. Bueno, el análisis de su normativa, funcionamiento, tasas e impacto económico nacional y regional. Como introducción tenemos que el IVA es uno de los principales ingresos del Estado colombiano, grava el valor agregado de una etapa de producción y distribución, recayendo la carga final sobre el consumidor. Es decir, que en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, que es la CAN, su estudio es clave para comprender las relaciones comerciales con Bolivia, Ecuador y Perú. Como objetivo tenemos analizar el funcionamiento, normativa, tasas e impactos económicos del IVA en Colombia y su relación con países limítrofes. El marco normativo, según la Ley 624 de 1989 del Estatuto Tributario, es una norma fundamental que define el hecho generador, sujetos, tarifas y obligaciones, según el artículo 420 y 490. La Ley de 1819 de 2016, reforma estructural, estableció tanto tarifa general del 19% y reducida al 5%. La Ley del 2010, del 2019 y la Ley 2277 del 2022 nos hablan de el ajuste en extensión educativa y sanitaria y modificaciones en regímenes especiales y agentes de retención. La normativa andina o CAN nos habla sobre las decisiones regionales que armonizan el IVA entre Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, evitando la doble imposición. El hecho generador y el sujeto de impuesto. El hecho generador, según el artículo 420, nos habla de la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles. Nos habla también de la prestación de servicios en territorio nacional, la importación de bienes del extranjero, la cesión de derechos intangibles, patentes y marcas, y también nos habla de bienes para uso propio y juegos de suerte y azar. Los sujetos del impuesto: el sujeto activo, el sujeto pasivo económico y el sujeto pasivo formal. El sujeto activo, la nación representada por la DIAN. El sujeto pasivo económico es el consumidor final que soporta el costo. Y el sujeto pasivo formal es responsable inscrito en el RUT que recauda y declara. Buenas noches, licenciado. Bueno, a continuación de mi exposición yo le voy a explicar sobre la base imponible y las extensiones del IVA. Como podemos ver ahí, dice cómo se calcula la base imponible. Se calcula en ventas y servicios, que sería que la base imponible es el valor sobre el cual se calcula el IVA. Se suma lo que es el precio del producto, transporte, embalaje, seguros y comisiones. Por ejemplo, tenemos si una computadora cuesta 1.000 bolivianos y el transporte cuesta 100 bolivianos, la base imponible sería de 1.100 bolivianos si el IVA es igual, si el IVA es el 19%, el IVA es igual a 209 bolivianos. Como siguiente tenemos las importaciones. En las importaciones se toma lo que es el valor de la CIF, derechos aduaneros y gastos hasta la frontera. Por ejemplo, tenemos productos importados de 2.000 bolivianos, gasto y aduana 500 bolivianos. La base imponible serían de 2.500 bolivianos y sobre eso se calcula el IVA. El siguiente tenemos uso propio. Como podemos verlo, ahí dice, cuando una empresa usa un producto para sí misma, se toma el precio comercial del mercado. Por ejemplo, una tienda usa una impresora que vende 700 bolivianos, entonces el IVA se calcula sobre esos 700 bolivianos. Ahora, como siguiente tenemos los exentos versus excluidos. El exentos. No paga IVA, pero sí puede recuperar el IVA de sus compras. Por ejemplo, tenemos los productos exportados, que la empresa no cobra IVA, pero puede pedir devolución del impuesto pagado. El excluido no paga IVA y tampoco puede descontar impuestos pagados. Por ejemplo, tenemos algunos alimentos básicos o servicios educativos. Como siguiente tenemos liquidación y pago del IVA, que sería el periodo
Ahí sería la empresa define si declara IVA de forma bimestral o trimestral. Débito fiscal, el IVA que la empresa cobra en sus ventas. Por ejemplo, venta 1.000 bolivianos, IVA 19%, que sería igual a 190 bolivianos. Ese IVA se llama débito fiscal. Siguiente tenemos crédito fiscal. Es el IVA que la empresa paga cuando compra productos o servicios. Por ejemplo, tenemos compra de 500 bolivianos, el IVA sería 95 bolivianos. Ese IVA sería el crédito fiscal. Como siguiente tenemos liquidación, se resta débito fiscal menos crédito fiscal. Por ejemplo, IVA cobrado, 190 bolivianos, IVA pagado 95 bolivianos, que sería 190 menos 95 bolivianos sería 95. Eso debe pagar la empresa. Como siguiente tenemos pago. El pago se realiza a la DIAN según el link de la empresa. Bueno, si el resultado es positivo, se paga IVA. Si es cero, se declara sin pago. Y si es negativo, queda el saldo a favor. Aquí yo le puedo dar un pequeño palabra que sería sobre el IVA. En Colombia es un impuesto al consumo que se calcula sobre la base imponible y funciona mediante la diferencia entre el IVA cobrado en ventas y el IVA pagado en compra. Como podemos ver, también está aquí, podemos hablarle un poquito sobre la comparación de Colombia y Bolivia. En Colombia el IVA se llama impuesto al valor, que llevaría la tarifa general, que es del 19%, lo administra la DIAN. Existen bienes que serían los bienes grabados, exentos y excluidos, como le mencionaba. También se usa un sistema de débito fiscal y crédito fiscal, y en Bolivia es similar, es igual. El IVA también significa impuesto al valor agregado. La tarifa la tarifa general es del 13% aquí en Bolivia. Lo administra también el Servicio de Impuesto Nacional. También funciona con débito fiscal y crédito fiscal. En Bolivia el IVA está incluido dentro del precio final en muchos productos. La diferencia principal es que Colombia tiene una tarifa más alta, que es el 19%, mientras Bolivia aplica el 13%. Además, Colombia tiene una clasificación más amplia de bienes exentos y excluidos. Por decir, en Colombia el producto es de 100 bolivianos, el IVA es el 19%, que es de 19 bolivianos, y el total sería de 119. En cambio, en Bolivia sería el producto de 100 bolivianos, el IVA es el 13%, que es 13 bolivianos, y el total sería 113 bolivianos. Aunque Colombia y Bolivia usan el mismo sistema del IVA, Colombia aplica una tarifa un poquito más alta y tiene una regulación tributaria más amplia y detallada. Gracias. Muy buenas noches, licenciado. A mí me tocó exponer lo que es la liquidación y pago, que es el procedimiento mediante el cual el responsable calcula cuánto de impuestos debe pagar, el cual deberá declarar la operación ante el Estado y entregar el dinero correspondiente. Se realiza de 5 pasos. El primero es determinar el periodo. El IVA se declara por periodos que pueden ser mensual, bimestral, trimestral y anual. Segundo paso es calcular lo que es el débito fiscal, el cual es el valor total del IVA que se debe cobrar a los clientes, ya sea en nuestras ventas o servicios durante el periodo. Siguiente paso sería lo que es el crédito fiscal, que en sí es el valor del IVA que nosotros pagamos al comprar insumos, materiales o servicios, bienes necesarios para nuestra actividad o de nuestra empresa o entidad. ¿Ya? Durante el mismo periodo solo se aceptan compras que estén deliberadamente facturadas y relacionadas con la actividad. ¿Ya? Sí o sí tiene que estar relacionada con la actividad de la entidad, si no, no iría.
Siguiente paso sería el liquidar lo que es los impuestos a pagar, que en sí es débito fiscal menos el crédito fiscal, y el cual puede ser tres resultados. Si el resultado es positivo, ese saldo se debe pagar a la DIAN, y cuyo caso contrario sea cero, no se paga nada, pero igual se debe presentar la declaración. Si el resultado es negativo, ya esto lo hemos repasado varias veces en clase, tiene saldo a favor, por lo cual se compensa en el periodo siguiente o se solicita la devolución según requisitos. El paso 5 simplemente son los pagos, el cual se le hace dentro de las fechas establecidas por la DIAN, según el último dígito del NIC, que es en sí el número de identificación de tributario. Se paga en bancos autorizados, plataformas digitales de la DIAN o entidades financieras habilitadas. Los regímenes especiales son régimen común, que cumplen también este proceso. Quienes cumplen en todos estos procesos deben obligarse a declarar y a pagar. Y el régimen simplificado, que son pequeños contribuyentes que no cobran ni declaran el IVA, ¿ya? El impuesto que pagan se paga en compras que... Disculpar, me confundí con esto. El impuesto que pagan en compras es costo para ellos, ¿ya? Siguiendo con la siguiente página, es el formulario de liquidación, el cual se debe formalizar la liquidación y declarar ante la DIAN. Se usa el formulario oficial aprobado y el vigente y obligatorio, que es el formulario 300, declaración y liquidación de impuestos de ventas. Es el único documento válido para presentar la declaración del IVA, ya que son periodos bimestrales o trimestrales o anuales, ya como hemos mencionado anteriormente. Se presenta en formato físico o digital a través del portal oficial de la DIAN. Ya puede ser, como dije anteriormente, en plataformas digitales, ya autorizados por la DIAN. ¿Ya? ¿Qué datos contiene? Son en sí tres, que es la identificación de contribuyente, o sea, nombre, razón social, NIP, dirección, correo o teléfono. El periodo declarado es la fecha inicial y el final del periodo grabable. Resumen de operaciones, que es prácticamente el valor total de las ventas o servicios, ya, de las operaciones grabadas, exentas y o exhibidas. O excluidas. La liquidación de impuestos se hace en casillas, que son casillas para registrar total de débitos fiscales, casillas para registrar total de créditos fiscales, casillas de saldo a pagar o saldo a favor. Si lo siguiente sería las retenciones, que es valor del IVA, el cual ya retuvieron durante el periodo, se descuenta el monto final. Y por último son en sí las firmas, que es el representante legal, contador o revisor legal o revisor fiscal según corresponda. Ya. Los formularios complementarios que hacen a este es el formulario 310 y formulario 490. El 310 para la agregación de IVA en importaciones y el 490 para solicitudes de devolución o compensación de saldos a favor. ¿Ya? Hay una obligación para esto. ¿Cuál es? Todas las personas responsables deben presentar el formulario, incluso si en el periodo no hubo operaciones o el resultado es cero. No presentarlo genera en sí multas o sanciones, ¿ya? Forma de presentación, ya como dije anteriormente, puede ser digital a través de la plataforma oficial, ya, de DIAN, o también en físico en oficinas o puntos autorizados. Eso es todo, muchas gracias. La DIAN y el comercio regional. DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entidad rectora, administra, recauda, fiscaliza, sanciona y devuelve saldos. Gestiona el RUT y coordina normas andinas con Bolivia, Ecuador y Perú. Integración andina. Las exportaciones colombianas salen con tarifa 0%, el IVA se cobra al ingresar al país destino, evitando doble imposición y facilitando el intercambio regional. Colombia versus Perú. En Colombia, la tarifa general es del 19%,
con amplio sistema de excepciones. En Bolivia, la tarifa general es del 13%, con ambos aplican tarifas 0% a exportaciones bajo normativas CAM. Conclusiones. El pilar fiscal del Estado. El IVA representa más del 40% de los ingresos tributarios, financiando la salud, la educación y la infraestructura. El marco normativo sólido, las tarifas claras, el 19% en general, 5% reducida y 0% para actividades prioritarias y exportaciones. El débito y crédito fiscal son mecanismos técnicos para evitar la doble tributación, gravando solo el valor agregado a cada etapa. Los exentos versus los excluidos, distintos claves. Los exentos permiten recuperar crédito fiscal y los excluidos no. La integración regional. Las normas andinas favorecen el comercio limítrofe con las exportaciones al 0% y coordinación al DIAN y al CAM.